quiero que vaya al capítulo 8 según San Marcos. Capítulo 8 según San Marcos. Y vamos a ir al verso 22. Es un pasaje, iglesia, donde aquí hay una intención de Dios. Hay una perlita escondida. Hoy Dios nos va a hablar de algo que está en este pasaje, pero que nos va a llamar la atención, porque dice la palabra de Dios de la siguiente manera: vino luego a Betsaida y le trajeron a un ciego y le rogaron que lo tocase. Verso 23. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea. Y ojo el detalle, no hagan esto en casa, y escupiendo en sus ojos, Jesús lo hizo, yo lo voy a hacer, no, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Verso que sigue. Dice, él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Sigue. Luego le puso otra vez, diga conmigo, otra vez. 1, 2, 3, diga conmigo, otra vez. Aquí es donde está la perlita escondida, ahorita lo van a ver. Le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue establecido y vio de lejos y claramente a todos. Verso que sigue, verso 26. Y lo envió a su casa diciendo, entres en la aldea, entres en la aldea, ni lo digas a nadie. Bueno, ahí le quitaron el no, ¿verdad? Diciendo, yo no veo el no ahí, ¿usted lo ve? Ok. Lo voy a leer en esta traducción lenguaje actual y dice de la siguiente manera. Voy a leer el verso 22. Cuando llegaron al pueblo de Betsaida, unas personas guiaron a un ciego hasta Jesús y le pidieron que lo tocara. Verso 23. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera del pueblo. Después le mojó los ojos con saliva. Aquí lo dice más decente. Le mojó los ojos con saliva. La traducción Reina Valera dice escupió en los ojos. Qué falta de respeto, diría uno, ¿verdad? Claro, obviamente Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén o no amén? No vaya a salir el pastor escupiéndole en los ojos a la gente hoy. Venga, para escupirle en los ojos para que sea sano. No. Y ahorita vamos a ver por qué es que el Señor hace esto. Y resulta que yo sé que en este momento tal vez usted se está haciendo la pregunta que yo también me hice: ¿por qué lo tocó 2 veces? ¿Por qué Jesús necesitó tocar a este ciego 2 veces? ¿Lo leyó usted? Leyó que lo tocó una vez y le preguntó si podía ver, y él dijo: no, veo a los hombres, pero los veo como árboles, o sea, veo borroso, no veo todavía claro. Entonces la pregunta es, ¿qué sería? ¿Que Jesús ese día no desayunó? ¿No se comió sus caritas? No sé. ¿Qué sería? ¿Que Jesús ese día estaba un poco débil? ¿Le faltaba un poco de fe? ¿O le faltaba fe al ciego? La Biblia lo hubiera dicho y le faltó fe y Jesús tuvo que tocarlo 2 veces. No, de hecho no lo vamos a leer por factor tiempo. Hoy vamos a aprender varias cosas, pero cuando usted lee todo el capítulo se va a dar cuenta que este es el capítulo donde Jesús multiplica el pan y los peces. Y Jesús con 3 panes y unos poquitos de peces le da de comer a 15,000 personas. Y resulta que entonces nos preguntamos, ¿por qué un doble toque? Si Jesús hacía así, la gente sanaba. Jesús tocaba al leproso y lo sanó instantáneamente. Jesús tocaba a aquel paralítico y lo levantaba instantáneamente. Jesús multiplicó los panes y de hecho después de la multiplicación de los panes viene un milagro donde Jesús liberta a un endemoniado y le saca 2,000 demonios. ¿Ha leído ese pasaje donde dice que los demonios los mandó a los cerdos y era un hato de cerdos? Habían como 2,000 cerdos y mandó ahí a los demonios en un instante. Entonces, ¿por qué Jesús tuvo que tocarlo 2 veces? Diga conmigo, pastor, ¿por qué lo tocó 2 veces? A ver, 1, 2, 3. Pastor, ¿por qué lo tocó 2 veces? Diga conmigo. No sé, hermanos, esa es la incógnita. No, hoy lo vamos a ver. Vamos a ver qué se desprende de este pasaje, porque a mí me llamó poderosamente la atención. Lo había leído muchas veces,
Pero esta semana, buscando el rostro de Dios, preguntándole: Señor, ¿cuál será el tema para compartir en casa del Espíritu Santo? El Señor me lleva a este pasaje, un pasaje muy conocido, pero empecé a buscar, a investigar, a buscar el rostro de Dios, a preguntarle por qué Jesús lo tocó 2 veces. ¿Por qué tuvo que tocarlo 2 veces? Si Jesús tocaba en una sola vez y sanaban, ¿por qué a este ciego lo tuvo que tocar? Bueno, es que esto es intencional de Dios. Dios lo dejó ahí intencionalmente porque hoy nos quiere dar un mensaje a cada uno de nosotros. El mensaje que Dios nos va a hablar hoy es por qué Jesús lo toca 2 veces. Por eso titulé el mensaje hoy el segundo toque del maestro. Porque el Señor quiere enseñarnos algo, iglesia. ¿Cuántos creen que Dios es soberano? ¿Cuántos dicen amén? Dios es soberano, hace lo que quiere, con quien quiere, donde quiere y como quiere. ¿Cuántos dicen amén? Dios hace lo que quiere, con quien quiere. Dios es soberano, nadie le puede dar órdenes. Y Dios, cuando hace algo, no lo hace por hacerlo, siempre tiene un mensaje. Los milagros de Jesús no los hacía por hacerlos, tenía un mensaje. Jesús tenía un mensaje a través de los milagros. La gente anda buscando milagros de Jesús, pero nosotros buscamos al Dios de los milagros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Buscamos milagros de Dios o al Dios de los milagros? Resulta que en cada milagro hay una enseñanza. El Señor hacía milagros, pero los hacía con una enseñanza. Y este milagro que el Señor hace, porque el Señor hace milagros, ¿cuántos lo creen? Entonces, tiene una enseñanza. Y creo que lo vamos a ver de la siguiente manera. Hay 3 cosas que quiero compartir con ustedes, que creo es lo que Dios ha puesto en mi corazón para bendecir la vida suya y la mía y de en esta mañana. Y lo primero que quiero que se puede desprender de este texto es saber esperar. Diga conmigo: saber esperar. Dios nos quiere enseñar que Él hace milagros espontáneos, instantáneos, pero que también hay veces que hace milagros por procesos, que hace milagros en un proceso por etapas, que hace milagros paulatinamente, que no los hace de una sola forma. Y ahorita lo vamos a ver con la palabra de Dios. Hay veces que los milagros empezaron. Cada uno de nosotros somos un milagro. ¿Cuánto lo creen? Pero ese milagro, muchas veces en nosotros hay un proceso también. Hay veces que Dios viene y trata con uno y lo sana de alguna cosa, de alguna situación espontáneamente, pero hay otras cosas que ahí van en el proceso. Yo soy testigo de eso. Yo sé que cuando yo me acerqué al Señor y tuve mi encuentro con Él, Él me sanó de algunas cosas instantáneamente, de hoy para mañana, hoy mismo. Pero hubieron muchas cosas que me tocó batallar con ellas, llevarlas al pie de la cruz, luchar con esas, orar, someterme a Dios, buscar su rostro, buscar su gracia. Entonces el Señor hoy quiere enseñarnos, número 1, diga conmigo: saber esperar. 1, 2, 3, diga conmigo: saber esperar. Dios, a través de este milagro, nos quiere enseñar a nosotros que hay veces que Dios trata con nosotros en la espera, que también en la espera está Dios, que a veces nosotros vamos y vemos que Dios le resuelve a una persona de manera espontánea, pero a mí no me ha resuelto. Y resulta que entonces yo me caigo porque yo digo: Señor, ¿será que estoy en maldición? ¿Será que me falta fe? No, no necesariamente. Es que Dios sabe dar a cada quien lo que corresponde. ¿Cuántos dicen amén? Es que Dios tiene un trato personal con cada uno de nosotros y Dios sabe tratar con cada uno de nosotros. Hay personas que tal vez Dios dice: este lo sano ya, porque si no lo sano se me pierde. Pero tal vez a otros dice: a este le voy a dar un proceso porque voy a hacer algo grande con este varón. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios viene y lo toca. Todos los discípulos, no lo dice la Biblia, me lo imagino yo, y usemos la imaginación. Todos los discípulos habían visto a Jesús sanar, ¿sí o no? Habían visto a Jesús que en un momento tocó a un leproso, inmediatamente fue limpio y todo. Había visto al ciego Bartimeo cuando dice que se puso de pie, inmediatamente fue sano. Habían visto a la mujer con flujo de sangre, donde dice instantáneamente el flujo cesó. Y todos estaban expectantes y todos estaban mirando cuando comenzaron a ver y dijeron: mira, Pedro, mira, Felipe, mira, Juan, ¿qué pasó? Y el Señor hoy como que le faltaron las vitaminas, porque lo tocó pero como que no lo sanó. Le hizo el milagro a medias, porque fíjate que lo tocó pero ahorita se ve borroso.
Vea qué milagro más curioso, lo toca y lo ve borroso y el Señor le dijo, regresa la próxima semana por tu milagro. No, ahí mismo lo tocó para hacer el milagro, pero nos está dando una enseñanza. Tal vez el ciego estaba sabiendo que a otros ciegos los había sanado instantáneamente, pero a él le tocó esperar. Y ahí es donde a mí me llama la atención que la espera a veces no nos gusta, pero también en la espera Dios está ahí. Y también en la espera es un trato de Dios con nosotros. El milagro ya está hecho, ¿cuántos dicen amén? Pero Dios tiene un trato con nosotros y en la sala de espera nos procesa, en la sala de espera nos enseña, en la sala de espera nos enseña intimidad, nos enseña obediencia, nos enseña amor y nos enseña a buscarlo a Él por lo que realmente tenemos que buscarlo. Entonces Jesús en este milagro se desprende, número uno, saber esperar. Lo segundo que me llama la atención es que nos enseña que Dios no actúa siempre de la misma manera. A veces creemos que para que la gloria de Dios caiga, yo tengo que hincarme así, ponerme así. No, de repente estoy sentado y cae la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? De repente estoy de pie y cae la gloria de Dios. O solo hay que orar con la luz apagada, o solo con la luz prendida, o solo con la luz, con las manos levantadas. No, Dios actúa de muchas maneras. ¿Cuántos dicen amén? Dios actúa de muchas maneras. Dios puede tocarte hasta en un baño cuando estás orando. Porque resulta que yo me acuerdo que cuando comencé mis tiempos de oración, cuando comencé en el Señor, yo trabajaba en una empresa privada que se llamaba Automercado Los Yoses. Y resulta que ahí no teníamos dónde orar. Y un día yo estaba pasando una prueba tan fuerte que no tenía dónde orar. Y entonces se me ocurrió llegar a donde están los lockers que uno llama, donde uno se cambia, ¿verdad? Donde uno se cambia para ponerse la ropa del trabajo, la gabacha o lo que fuera, ¿verdad? Y resulta que me meto al baño, bajo en el inodoro, bajo la tapa y ahí me siento, porque era el único lugar de privacidad que tenía para orar. Ay, pastor, ¿cómo va a orar ahí? Yo no sé, yo sentí orar ahí. Bajé la taza en el trono, me senté en el trono y empecé a buscar a Dios ahí porque necesitaba. No tenía un lugar, necesitaba intimidad, necesitaba cerrar los ojos. No podía cerrarlos en un pasillo, no podía ir en la calle ahí como loco, como zombie. Tenía que buscar un rinconcito y no había. Entonces lo que hice fue sentarme ahí a orar. Y me acuerdo que sentí la presencia de Dios. Y empecé a llorar, me quebranté porque sentía a Dios ahí conmigo, abrazándome en medio de la prueba que estaba pasando. Estaba pasando una prueba difícil. Y se puso tan bonita la oración que se extendió. Y como habían pocos baños, empezaron a golpearme la puerta. Salga, salga, ¿qué? Y me decían un montón de cosas. Entonces, Dios puede actuar en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Cuánto lo creen? Y Dios no hace los milagros siempre de la misma manera. A veces creemos y le damos ideas a Dios. Dios, vea, el milagro mío va a ser así. Mi hijo está en una condición, mi hijo está en una adicción. Entonces tú vas a llegar y vas a tocar a alguien y alguien va a llegar y le va a orar y le van a poner las manos y va a caer al piso y va a hablar en lenguas y él va a ser sano. Y de repente puede ir en el bus y ahí mismo el Espíritu Santo le hace: jupón, hágale caso a su mamá, ya basta, deje esa vida. Y sin que le oraran, sin que pasara, ni que pasara nada, de pronto empiezas a ver que tu hijo llega y te abraza. Otra vez viene tomado usted, hijo. Imagínese, empieza a ser obediente, empieza a decirle cosas y usted dice: ¿cómo ha cambiado? Hay milagros que no nos damos cuenta. Yo me di cuenta a los 22 días de cuando Dios me había sanado del alcoholismo. No me di cuenta en el momento, porque hay milagros que vienen paulatinamente. Y yo creo que este ciego, el ejemplo de este ciego es Dios mostrándonos a nosotros que Él siempre, como soberano que es, nunca hace las cosas de la misma manera. Y escúcheme esto, diga conmigo: Dios está en mi proceso. Dios está en mi proceso. En nuestro proceso está Dios. Entonces quiero contarle varios ejemplos bíblicos donde Dios hace un milagro. Jesús, y en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, Dios hace un milagro, pero no lo hace de momento instantáneo. Dios hace un milagro, pero lleva un proceso. Y mientras lleva ese proceso, lleva una condición. Ahorita lo vamos a ver: obediencia, respeto, creerle a la palabra. Y entonces me llamaba la atención, quiero que vayamos un momentito a una oración que hace un hombre de Dios.
Segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Vaya ahí rápido a su Biblia. Porque aquí vemos a un hombre que era un siervo de Dios, un siervo de Dios, donde está pasando una condición. Según los teólogos, dicen que Pablo tenía una enfermedad en la vista, que por eso le habla a los Gálatas y les dice: yo sé que ustedes, si tuvieran que sacarse los ojos para dármelos a mí, lo harían por amor a Cristo. Y ahí se desprende que Pablo tenía una enfermedad en la vista. Y entonces dice Pablo que fue llevado y vio unas cosas impresionantes en el tercer cielo. Comenzó a ver algo glorioso, poderoso, y dice que para que él no se vanagloriara, así dice Pablo, un aguijón verdadero delegado de Satanás vino sobre su espalda. Y entonces en el verso 8 lo vamos a ver. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12 y en el versículo 8 dice la palabra de Dios, y dice así: 3 veces le he pedido a Dios que me quite este sufrimiento. Verso que sigue: pero Dios me ha contestado: mi amor es todo lo que necesitas, mi poder se muestra en la debilidad. Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad, para que el poder de Cristo se muestre en mí. Verso que sigue: me alegro de ser débil, de ser insultado, perseguido y de tener necesidades, dificultades por ser fiel a Cristo, pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. Vea qué tremendo esto. Cuando Pablo habla de una debilidad, yo he escuchado gente hablar de que Pablo estaba en pecado, y no está refiriéndose al pecado. En ningún momento la Biblia llama debilidad pecado. Lo que llama debilidad es una condición, una situación adversa, una situación de enfermedad, una situación de prueba, de lucha que está pasando. No se refiere al pecado, se refiere a una condición que está pasando Pablo. Y dice que él le clamó a Dios, pero lo que Dios le dijo: bástate de mi gracia, agárrate de mi gracia. ¿Cuántos dicen amén? Agárrate de mi gracia en el momento de la debilidad, de la circunstancia, de la adversidad. Es lo que Dios está diciendo. Entonces resulta que Pablo, siendo San Pablo y un hombre poderoso en Dios, Dios no le contesta, Jesús no le contesta instantáneamente: tome, recibe el milagro. Vamos al Antiguo Testamento. No lo voy a leer por factor tiempo, pero ¿recuerdan la historia de Moisés? ¿Cuántos recuerdan la historia de Moisés? Resulta que Moisés, ¿cuántos saben que Moisés era tartamudo? Le costaba un poco hablar. Si a Moisés lo invitábamos hoy a predicar, salíamos de aquí a las 5 de la tarde del culto por aquello que estrilen ustedes, porque el pastor dura mucho y habla mucho. Con Moisés, pasa el pastor Moisés predicando. Imagínense, a las 5 de la tarde íbamos saliendo. A Moisés Dios lo llama con su debilidad, con una circunstancia. Vamos a hablar de esto, vamos a decir esta palabra: con una discapacidad. ¿Suena fea esa palabra, discapacidad? No. Usted sabía que todos tenemos discapacidades. Usted sabía que todos tenemos discapacidades. Hay discapacidades, por ejemplo, si usted usa lentes, usted tiene una discapacidad en sus ojitos. Si a usted le cuesta un poco hablar, todos en alguna cosa tenemos una discapacidad. A veces nosotros vemos a las personas con discapacidad solo el que está tal vez en una silla de ruedas. No, todos en algún grado somos y tenemos una discapacidad. Moisés le costaba hablar. Moisés le costaba hablar al público, y viene Dios con esa circunstancia, lo llama. Porque escuche esto, anote esta frase: a Dios le gusta hacer cosas extraordinarias con gente ordinaria como usted y como yo. ¿Cuántos dicen amén? A Dios le gusta hacer cosas extraordinarias con gente ordinaria. Es más, le gusta a Dios usar su debilidad para que usted no se gloríe. Por eso Él dice que tomó lo menospreciado y lo vil para confundir a los sabios. Y entonces resulta que este varón que le costaba hablar, Dios le da una misión y le dice: hey, venga acá, tienes que ir a Faraón y decirle: deja ir a mi pueblo. Y Moisés comenzó: pero Señor, yo no sé hablar. Imagínese. Pero Dios le dijo: ojo, sé sano en este momento, habla en lenguas, habla. No, ¿sabe qué le dijo Dios?
ahí tienes a Aarón, a él sí le rinde el habla. Es como que le digan a usted, ahí tiene a su hermanilla, a esa sí le gusta el chisme, no, perdón, a esa sí le rinde el habla, imagínese. Es como que a usted le digan, pero ahí tienes a su papá, ese sí habla. O ahí tienes a su mamá, esa sí habla, sí, pastor, amén. No, es lo mismo. Le está diciendo que él es tartamudo. Y ustedes saben que Dios nunca sanó a Moisés de su tartamudez. Ustedes saben que fue tartamudo hasta que murió. ¿Y por qué Dios no lo sanó? ¿Ustedes saben por qué? Porque a Dios le gusta que usted y yo reconozcamos nuestra debilidad en Dios y sepamos que cuando Dios hace algo, lo hace por la gloria de Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso a su presencia? Él cuando hace algo, lo hace para que la gloria de Dios brille. Por eso cuando Gedeón llevó 10,000 poderosos, valientes y soldados, Dios le dijo, no, mucha gente se van a llevar la gloria, tráigame 300. ¿Cómo, Señor? Sí, 300, porque aquí se va a ver que la gloria me la voy a llevar yo y no la gente. Porque nos encanta llevarnos la gloria cuando Dios hace algo. Es que yo soy muy carga, yo tengo mucha retórica, yo tengo mucha hablada, a mí me rinde la habladita, yo tengo mucha oralidad, Entonces creemos que es por nuestros méritos y no son los méritos de Cristo. Entonces aquí estamos viendo a un hombre que viene donde el Señor, Pablo, y Dios comienza a usarlo con su ceguera. Y vemos a un Moisés que es tartamudo. Por cierto, les puedo contar un chiste, ¿no? Después lo editamos. Resulta que es un chiste, ¿verdad? Pero no es un chiste solo chiste, no, es un chiste con mensaje. Ahorita lo va a ver. Resulta que un tartamudo viene a pedir trabajo a una librería donde venden Biblias. Era una editorial donde hacen Biblias y venden Biblias. Y entonces se presenta el tartamudo, toca la puerta, sale el administrador y dice, buenos días. Buenos días, le dice. Y pero, ¿en qué le puedo servir? Es que yo quiero trabajo. Y entonces resulta que cuando él está ahí le dice, sí, lo que pasa es que aquí hay que tener mucha fluidez en el habla, porque de ahí usted, aquí lo que hacemos son vender Biblias y vender literatura, y usted va a ir a tocar puertas y hablar. Yo puedo, decía él, ¿verdad? Y entonces resulta que vuelve a ver a la esposa, el administrador, y está la esposa así, y las espositas como son, ¿verdad? ¿Cuántas espositas hay aquí tan lindas? La esposita lo vuelve a ir así, toda tierna, dele la oportunidad. Y le dice, y le vamos a dar la oportunidad a ver cómo le va. Y dice, yo sé, yo puedo. Se va con las Biblias, iba tocando las puertas. Y llegan en la tarde todos los vendedores y le preguntan al vendedor más carga y le dice, ¿cuántos vendiste hoy? Y se dice, solo 10. Le preguntan a otro ahí más o menos, 5. ¿Y usted cuántas vendió? Nada. Y se lo saben el chiste, porque si no, no sigo. Se lo saben. Y levante la mano y dice, bueno, vengan la otra semana para terminarse. Entonces. Y resulta que viene y le preguntan al tartamudo y dice el tartamudo, sí, 50. ¿Qué? Tartamudo, ¿cómo hizo para vender 50? Y le dan otra vez ese montón de Biblias y se va. Y viene al otro día y le preguntan al más carga, ¿cuántas vendiste? No, solo 10. Y le preguntan otra vez al tartamudo y dice el tartamudo, sí, 100. Ay, no, este tartamudo tiene algún secreto. Pase, tiene que contarnos el secreto. Díganos cuál es el secreto. Y dice, es que yo les digo, ¿me compra la Biblia o se la leo? Son estrategias, ¿sí o no? Dios usará tu debilidad para engrandecer. ¿Cuántos dicen amén o no amén? Son estrategias. Dios va a usar lo que consideras debilidad para hacer cosas grandes. Por eso hoy nos va a enseñar Dios que Él también está en tu proceso. A veces quisiéramos, hermano, pase al frente, lo tocamos, le oramos y fue sano, fue libre. Pero a veces nos oran y pensamos que Dios no ha hecho el milagro, y a lo mejor el milagro ya se está efectuando y ahí va un proceso y Dios va a hacer el milagro. ¿Cuántos dicen amén? Así que déle este aplauso al Señor. Así que si alguien a usted le ha orado y usted dice, pastor, no me ha pasado nada, a lo mejor el milagro ya comenzó. El milagro comenzó desde el momento en que diste el primer paso. Pero resulta que nosotros creemos o queremos milagros espontáneos. ¿A cuánto no nos gustaría que ese hijo cambie ya hoy mismo? ¿A cuánto no nos gustaría que esa economía cambie hoy mismo? ¿A cuánto no nos gustaría que esa enfermedad ya se vaya hoy mismo? ¿A cuánto no nos gustaría? Claro, pero hay veces que a través de esa espera también Dios trata con nosotros. También Dios está en la sala de espera. Y también Dios hace milagros paulatinos, como le pasó a este otro hombre que está en el Antiguo Testamento, que me llama mucho la atención. Y vamos a buscarlo.
en Segunda de Reyes 5:10. Es un hombre valeroso, valiente. ¿Cuántos valientes hay aquí? ¿Cuántos valientes hay aquí? ¿Cuántos valientes hay aquí? Amén, eso. Un hombre valiente, valeroso, un soldado asirio. Se llama Naamán. Y resulta que era valeroso, era fuerte, pero dice la Biblia, pero tenía lepra. Y como era valeroso y fuerte, no se lo quería contar a nadie, porque muchas veces nosotros estamos pasando alguna circunstancia y el orgullo no nos permite a nosotros contarle lo que estamos pasando a alguien, porque nosotros nos escondemos en máscaras, nos escondemos en trajes. Entonces él, como era valiente, como era valeroso, él decía, uy, Dios guarde, yo le cuento a mis soldados que yo tengo lepra y entonces me van a ver como un débil, me van a ver como un ridículo, me van a quitar la autoridad. Y entonces no se lo contó a nadie, pero resulta que mientras él se quitaba la ropa para ponerla a lavar, la muchachita que lavaba la ropa en la casa de ellos, la servidora doméstica, le vio las manchas de sangre y de lepra. Y entonces llegó y le dijo a la esposa, hey, tu señor tiene lepra. Descubrió la lepra. El hombre viene, esto está en la Biblia, pero se lo voy a parafrasear. El hombre viene y lo mandan a buscar a un profeta que se llama Eliseo. Y cuando él va donde Eliseo, le lleva regalos. Eliseo representa a Dios, le lleva regalos y le lleva cosas porque él quería un milagro y lo quería ya. Cuando él llega, en el versículo número 10, dice la Biblia que el profeta le vio, está hablando de Eliseo, le envió un mensajero. Ni siquiera tuvo la amabilidad de levantarse, de recibirlo. Oh, y usted es don Naamán. Oh, qué fuerte, qué poderoso, qué carga. Uy, y vino a visitarme, me da su autógrafo. No, porque Dios quiere tratar con nuestro orgullo. Cuando nos sentimos muy grandototes, Dios permite situaciones que nos bajen. Cuando nos sentimos muy pochotones, Dios permite situaciones que nos bajen. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que a los humildes Dios los mira de cerca. ¿Cuántos dicen amén? Pero a los orgullosos los mira de largo. Entonces dice que se fijó así por la celosía y ni siquiera tuvo la amabilidad de levantarse, sino que le mandó a un sirviente y le dijo, y le envió un mensajero diciendo, ve y métete 7 veces en el río Jordán y te sanarás de la lepra. Diga conmigo, proceso. Diga conmigo, proceso. No nos gustan los procesos, porque queremos que Dios haga el milagro ya. Dios, dame paciencia, pero ya, imagínese. Le pedimos a Dios ya, Señor, ya, sana a este hijo ya, sáname de esta enfermedad ya, sáname de esto ya. Y resulta que aún en el proceso Dios también quiere ver obediencia en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y resulta que entonces, obviamente Naamán se enojó. Y como Naamán se enojó, los propios servidores de Naamán le dijeron, hey Naamán, suave un momentito, si Dios te dice que te metas aquí y ya viniste ya hiciste lo peor, venir desde tan largo hasta aquí, y ahora te están pidiendo lo más fácil, ¿por qué no lo haces? Y ojo el detalle, dice que él se metió y cuando empezó a bañarse, 1, no pasó nada, 2, no pasó nada, él hace así, no pasó nada, 3, no pasó nada, me están tomando el pelo, 4, como usted sabrá que cuando usted está orando y usted dice, es que no pasa nada, el Señor no me contesta esa oración, el Señor no contesta la oración por mi hijo, el Señor no contesta aquí, el Señor no contesta, siempre estoy pasando con esto. A veces nos pasa igual. ¿O cuántos no se identifican que queremos el milagro ya, instantáneo? 1, 2, 3, pastel de zarzamora, ya, listo, llévese el milagro, nuevo de paquete, ¿sí o no? Que la esposa cambie, pero ya, que el esposo cambie, pero ya, que el hijo cambie, pero ya, que la enfermedad se vaya, pero ya. Pero también Dios a veces permite procesos en nosotros, procesos que a veces nos duelen, pero que nos enseñan a amarlo a Él. Como Pablo, Dios le dijo, bástate de mi gracia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted cree que Moisés no oraba todos los días para hablar con el faraón? Imagínese a Moisés, pero Señor, ¿cómo voy a hacer para llegar a hablarle? Y tenía necesariamente que orar. Hasta que la unción caía, hablaba un poquito, se le soltaba un poquito la lengua, porque Dios permite que nosotros dependamos de Él, solamente de Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces resulta que este hombre recibió el milagro, pero lo recibió
paulatinamente, lo recibió en proceso, no lo recibió de forma espontánea. ¿Sabe por qué? Porque también Dios sana de manera de procesos, en manera de procesos, porque Dios a veces el milagro no está de manera espontánea, sino que también Dios sana en un proceso. Y a veces no nos damos cuenta, cuando vemos hacia atrás decimos, wow, todo lo que Dios ha hecho en mí, hasta ahí. Y cómo le gusta a Dios usar nuestra debilidad para engrandecer su nombre. ¿Cómo le gusta a Dios usar un hombre que no tenía ni pies ni brazos y lo convierte en un evangelista, Nick? Y ahora el hombre le predica a un montón de gente. Y qué tremendo. Yo no sé si usted sabía, y si no sabía le cuento, sigamos chismeando, un chisme santo, dijo un hermano. No, hay un video en internet de una pastora que se llama María Luisa. ¿Cuánto lo han escuchado? María Luisa, creo que es de Ecuador. Esta señora tuvo el tupé de pararse en el altar y decir que nadie, ninguna persona con una discapacidad podía pararse a predicar ahí. Lo dijo en internet y le cayeron los organismos de los derechos humanos. Señora, ¿qué está diciendo usted? Está discriminando. Y agarró un pasaje del Antiguo Testamento, lo tergiversó para decir que una persona, por ejemplo, si tuviera una discapacidad, no podía predicar, porque no era testimonio del Santo de Dios. Entonces yo no podría predicar, hermanos, ya le entrego no, ninguno de ustedes. Nos vamos todos para la casa, cerramos esto, porque todos tenemos una leve discapacidad. Nadie podría venir aquí. Si a una persona le cuesta leer, como en el caso mío, ya ocupo lentes, hermano, ya me di cuenta, porque o lentes o ocupo un brazo más largo, porque pongo la Biblia así, hago. Ya me di cuenta que los 50 años que tengo, ya ocupo lentes. Entonces resulta que esta señora dice que solo los perfectos podrían predicar. Y entonces se le vinieron un montón de organismos que defienden los derechos humanos y le dijeron, señora, retráctese de esa barrabasada que usted dijo. Y la señora se tuvo que retractar, porque dio a entender que todo, que es que Dios, que es que aquí, no, señora. ¿Por qué, hermanos? Porque más bien Dios se glorifica de nuestra debilidad cuando nosotros glorificamos el nombre de Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso a su presencia? Porque tu debilidad, tu discapacidad engrandece el poder de Dios. Por eso a Dios le gustó usar, ¿sabe a quién? A Moisés, para sacar 3 millones de israelitas que estaban esclavos en Egipto. Usó al que menos tenía la facultad de hablar, ¿sabe para qué? Para que le dieran la gloria a Dios. Usó a Gedeón con 300 hombres para traer una gran liberación. ¿Para qué? Para que le dieran la gloria a Dios. Entonces, hermanos, ¿tienen mucho calor? Es el fuego del Espíritu Santo, hermano. O es la falta de un aire acondicionado o un ventilador, pero entonces ahí se la dejo picando. Dios me está hablando. Entonces resulta, hermanos, que voy con el otro texto y con este ya casi voy concluyendo. Dios es grande, amén. Pablo con una enfermedad en la vista sanaba enfermos. Timoteo con una enfermedad en el estómago era pastor de una iglesia. Catherine Kuhlman, ¿cuántos la conocieron? Sanaba enfermos, se mostraba la gloria de Dios, murió de cáncer. Resulta que podemos entender que si tenía cáncer, tuvo un proceso de cáncer donde ella con cáncer oraba y los enfermos se sanaban. ¿Cómo se llama la obra? Porque a Dios le gusta usar lo débil para exaltar su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Más bien Dios usa lo débil para exaltar su nombre. Julio Melgar ministraba batallando con un cáncer en el páncreas. Llegaba a ministrar, la gente caía, la gente recibía a Cristo, la gente adoraba. Hermanos, ese es el Dios que tenemos. Un Dios soberano que hace lo que quiere, con quien quiere y donde quiere. No lo podemos encajonar, no le podemos decir cómo hacer el milagro. Él lo hace como quiere. De repente sales de aquí, ni siquiera estás en el culto. Viniste al culto y vas en el bus y comienzas y te cae la chiripior que empiezas a hablar en lenguas. ¿Por qué no? O te estás bañando, sí, hablo en lenguas, pero el frío que hace. Pero es que Dios es así, hermanos. No podemos encajonar a Dios, que Dios tiene que hacer los milagros así. Vuelvo con otro milagro de forma paulatina. No sé si me están captando el mensaje. El mensaje es muy claro, el mensaje es:
Dios no solo hace milagros de manera espontánea, Dios también hace milagros de manera paulatina o como un proceso. Amén. Voy con el último pasaje, hermanos. Les voy a tener un poquito de misericordia por el calor que está haciendo. Se salvaron hoy por el calor que está haciendo. Lucas 17, vamos a Lucas 17. Otro milagro que hace Jesús, en donde el milagro no se da de manera instantánea. El fuego de Dios cae, la palabra de Dios cae, pero el milagro se da por la obediencia y por el proceso, y en el proceso. Yo quiero que usted se lleve un mensaje hoy. Usted es un milagro de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano al cielo y diga: yo soy un milagro de Dios. Pastor, pero viera lo que estoy pasando. Yo soy un milagro de Dios. Pastor, pero viera que otra vez me tuvieron que intervenir. Yo soy un milagro de Dios. Pastor, pero viera que estoy batallando con... Yo soy un milagro de Dios. Pero pastor, viera que yo soy un milagro de Dios. Dios sabe cuándo se va a efectuar completamente, pero ya Dios comenzó la obra en cada uno de nosotros. Y Dios sabe, pero Dios actúa de maneras insospechadas. Dios actúa de muchas maneras. Y creemos que solo los milagros que hacía Jesús era que levantaba al paralítico inmediatamente. No, aquí vemos a un ciego que lo tocó 2 veces. Y yo también meditaba en esto. ¿Será que queremos un segundo toque de Jesús? ¿Cuántos dicen amén? ¿Será que te gustaría que Jesús, o se conformó solo porque Jesús te tocó en el encuentro y ahora quieres que se siga tocando? ¿Cuántos dicen amén o no amén? ¿O me conformé porque fui un día a un retiro, Dios me tocó y ya estamos listos? No. O quiero que todos los días siga tocando, siga sanando, siga restaurando, siga haciendo su obra en mí. ¿Cuántos dicen amén? Eso es el Señor. El Señor actúa de muchas maneras. Voy con el último texto y dice de la siguiente manera. Dice Lucas 17, vienen 10 leprosos, se presentan donde Jesús y les dice 17:14, Lucas 17:14, para que lo apunte ahí, lo lea en su casa. Vienen donde Jesús 10 leprosos que habían visto que Jesús sanaba a otros leprosos de manera instantánea, que Jesús sanaba a otros paralíticos de manera instantánea, y vienen donde el maestro y le dicen: Señor, sánanos. Y entonces dice el Señor, Jesús los vio y les dijo: vayan al templo para que los sacerdotes los examinen y vean si ustedes están totalmente sanos. Y dice la palabra de Dios: mientras los 10 iban, ¿qué? Mientras iban, ¿qué? Diga conmigo: proceso. Mientras iban, obedecieron la palabra, pero no fueron. ¿Por qué Jesús no los sanó ahí? Jesús podía sanarlos, reciban la sanidad de una vez. Pero Jesús viene y le dice: vayan. Póngamela en la ¿cómo se llama? Reina Valera, a ver cómo lo dice en esta traducción. Dice: cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Por qué, hermano, no lo limpió ahí mismo? ¿Por qué no les ahorró el camino? Porque también en la espera Dios está. Porque también la espera es santa. Porque en la espera de ese milagro Dios nos enseña 2 cosas, hermanos: a depender de Él y a ser nosotros agradecidos cuando el milagro se concrete. Nosotros vamos a depender completamente de Dios. Por eso yo digo que Dios no sanó a Pablo para que dependiera de él, para que le diera la gloria a él. Y por eso digo que Dios no sanó a Moisés para que Moisés le diera la gloria a Dios. Cuando veía a esos 3 millones de israelitas salir de Egipto, pudiera decir: no fue mi talento, no fue mi oralidad, es que yo sí tengo labia, dirían ahí afuera, es que yo sí hablo carga, es que yo sí tengo. No, fue la misericordia de Dios. ¿Y qué es lo que está haciendo Dios con cada uno de nosotros? Enseñando que todos ustedes, cada uno de nosotros, podemos servirle a Dios con lo que tenemos. No esperamos que Dios nos sane, no esperemos que Dios nos dé esto, que nos dé lo otro. No, ya podemos servirle a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es que yo no puedo servirle por esto. Ya podemos servirle a Dios porque Dios le gusta usar nuestra fragilidad humana, nuestra debilidad, para engrandecer su nombre. Y ahí es donde la gente va a ver la gloria de Dios. Dios no le interesa si tienes título universitario, si tienes título bachiller, si tienes título de colegio, si tienes diploma de la escuela o si no lo tienes. Dios puede usarte con título, sin título, porque eso no es lo medular. Lo importante es usted y yo, cada uno de nosotros. Dios nos puede usar y puede hacer cosas sorprendentes. Nos puede llevar a lugares donde no nos imaginamos. ¿Sabe por qué? Por su gracia y por su misericordia. Esta pastora
llamó la atención decir que una persona con discapacidad no podía pararse en el altar. Yo recuerdo en otra iglesia donde yo estaba, y entonces un día pusieron a orar por las ofrendas a un hermanito que tenía un problema económico muy fuerte y que todo el mundo lo sabía, porque en pueblo chico, chisme grande dice por ahí, no, algo así. Entonces resulta que todo el mundo sabía que el hermanito estaba como enredado. Entonces lo pusieron a orar por las ofrendas, y alguien se me acerca a mí y me dice: ¿no viste que pusieron a fulano de tal a orar por las ofrendas? ¿Cómo va a orar si él está en ruina? Y yo me quedé así. Y entonces, ¿cómo Pablo oraba por enfermos? Pablo, usted no ore por enfermos. No, y no, qué testimonio, usted tiene los ojos ahí todos chuecos y va a orar por enfermos. Moisés, usted con esa, duramos como 400 minutos escuchándolo ahí. ¿Vas a hablar de Dios? ¿A dónde, Moisés? ¿Qué testimonio? ¿Qué testimonio, Moisés? Vaya para que Dios lo sane, y después viene y hable de un Dios que sana, de un Dios que liberta, que abre mares. Y entonces a mí me llegó eso, porque esa persona dice: pero entonces usted, que está pasando por un problema económico, ¿no podría orar por otros que están pasando por problemas económicos? Porque eres un indigno. Tengo una maldición, soy indigno, soy enfermo, tengo una enfermedad, estoy pasando por una enfermedad, entonces ¿no puedo orar por enfermos? ¿Es en serio? ¿Es en serio que mi discapacidad me limita para orar por otras personas, como Catherine Kuhlman, que al final muere de cáncer? Como el mismo Eliseo, que dice la palabra de Dios, y murió Eliseo de la enfermedad que lo mató. Es decir, se enfermó y murió. Porque todos en algún momento vamos a... Entonces vea lo que es el enemigo. El enemigo te descalifica, te pone un epíteto, te pone un sello para que no le sirvas. Y entonces dice: hasta que Dios te sane de la columna vas a orar por enfermos. Tu abuela empiece a orar por enfermos, y a lo mejor Dios va a usarte para sanar otros enfermos, y no te vas a glorificar porque Dios sabe que estás pasando una situación. Ese es el Dios que tenemos, iglesia. No usa a los perfectos, usa con nuestras debilidades, con nuestras fragilidades, con nuestra humanidad. Porque repito, nadie podría pararse en este altar. Yo le digo: hermano, venga a hacer la oración por las ofrendas. Hermano, venga, oremos por los enfermos. Venga, oremos para que Dios haga eso. Entonces solo los perfectos, solo los que tienen una vida cool, que no tienen enfermedad, que no están pasando nada, están bien de la vista 20/20, están bien de aquí, están bien de allá. ¿Es en serio? Y ese es el mensaje que lanza la iglesia, la filosofía o la doctrina de la prosperidad, que presentan a un Dios que solo usa gente perfecta, ungida, santa, y que no tienen problemas en nada. Entonces los pastores tienen problemas con sus hijos y lo esconden, y por ahí vemos que la hija se divorcia, que el otro se divorció. Entonces no se lo contamos a la congregación para que no se escandalicen, porque no van a creer en mí. Yo creo que ustedes creen más en un pastor transparente que les dice: hey, yo te entiendo, estoy en la misma lucha, viera con las que batallo yo, viera con las que lucho yo, igual que usted. Amén, denles aplauso al Señor. Igual que lucha usted, lucho yo. Un día de estos, cuando estábamos antes del encuentro, hablo con un muchacho, porque yo les decía: mire, es que se imaginan que el pastor es ya, y que están como tiene tiempos y está al frente de una iglesia, entonces él todo está resuelto. Y le empiezo a contar un poquito de mi testimonio, y me dice: wow, porque no nos imaginamos de dónde nos sacó Dios, de dónde nos llevó Dios. Yo les voy a decir algo, y se lo digo con toda honestidad, Pastor Eduardo, aquí yo sé que hay pastores mejores que este servidor, que tienen títulos teólogos, que tienen más doctorados, que tienen un montón de cosas más, y podrían estar aquí ministrando esto. Pero Dios escogió a este sonso, jupón y cabezón para ministrar en este lugar, porque Él quiso, por su misericordia y por su gracia. Pero ¿quiénes somos nosotros? Él nos escogió. Y por eso yo quiero que usted se ponga de pie y siéntase una escogida, una privilegiada de Dios. Dios te escogió. Pastor, me duele la cintura un poco. Así te usa Dios. O Dios te va a sanar para usarte, hermana. Te va a sanar la cintura para después que vayas a orar por sanidad de cinturas. Ese es el mensaje que están dando afuera. Ese es el mensaje que están dando afuera. Hasta que Dios te sane la cintura, vas a poder sanar. Yo creo que es más poderoso ver que Moisés no podía hablar y Dios derramaba su gloria.